Guillermo Valdés, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu análisis de la salida de Miguel Ángel Osorio Chong? Hoy, algo que ya traíamos cantado desde hace un buen pues tiempo. era la crónica de una renuncia y salida muy anunciada ya desde hace, pues desde prácticamente que destapan a Meade como el candidato del PRI, porque ha habido una pugna muy fuerte entre el grupo de Videgaray y el grupo de Osorio Chong. Entonces, dejar a Osorio Chong en la Secretaría de Gobernación con la cantidad de recursos y tareas que tiene que ver con el proceso electoral no era una decisión a la que estuvieran dispuestos a someterse Meade y su campaña. Entonces yo creo que fue parte de los arreglos con el presidente Peña decir, pues cambia a Osorio Chong para que en ese sentido no haya entorpecimiento desde gobernación hacia la campaña de Meade, porque hay muchas historias a lo largo del sexenio de las elecciones en los gobiernos de los estados en donde había claramente candidatos del PRI del equipo de Videgaray y candidatos del PRI del equipo de Osorio Chong y se disputaban a muerte, ¿no? Entonces, dado esos antecedentes, era obligada la salida de Osorio Chong. Ahora, Osorio Chong se va más dolido que agradecido, supongo, porque durante muchos meses, a pesar de que analistas como tú pues apostaban a que iba a ser al final José Antonio Meade, sí se barajaba como el muy posible candidato. No, era una gente que tenía muchas probabilidades. Fue el candidato del PRI durante mucho tiempo. Pero, pues bueno, el presidente Peña optó con sus criterios por Meade como una apuesta más confiable para tratar de ganar la presidencia, y pues Osorio Chong sale derrotado en ese sentido con todo. Pero pues a pesar de las caras tristes claramente se ven, ha sido un agente muy institucional, o sea, no ha metido ruido, no ha hecho declaraciones en contra, no ha mostrado signos de rebeldía, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues es una decisión que hay que reconocer de parte de él de marchar institucionalmente y muy probablemente lo veamos de candidato a senador por el PRI. ¿Va al Senado? Es lo que se menciona. Es lo que se dice, ¿no? Digo, en unos días. Guillermo, y el gran pendiente de Osorio Chong es el tema de la seguridad, como veíamos al inicio algunas de las cifras. Así es, sí, pues bueno, ese es lo que claramente es el saldo más impactante y más notable y evidente que deja Osorio Chong, la crisis de seguridad, que esa va a ser una de las tareas de Navarrete Prida, que además se le combina. Yo creo que aquí los retos que tiene Navarrete Prida al frente de la Secretaría de Gobernación son muy serios, porque es la combinación de esta crisis de seguridad con el proceso electoral. Y ahí tienes una tarea muy importante, que es que el proceso electoral se lleve en paz, cuando estamos viendo que hay áreas del país en donde los asesinatos de gentes de las alcaldías, de candidatos, de precandidatos, está dándose, pero de manera muy preocupante. ¿Es Navarrete Prida una buena elección en una secretaría? Yo creo que es un político con muchísima experiencia, que conoce de estos temas, que ojalá y tome las riendas y entienda que tiene que combinar. Desde mi punto de vista, tiene dos retos. Uno, que las elecciones sean pacíficas, lo cual supone entrarle en serio a tratar de apagar el incendio de la inseguridad en los estados más conflictivos. Y segundo, hay un apunte muy grave sobre la elección en términos de legitimidad. O sea, el INE y el TRIFE, las autoridades tienen un déficit de credibilidad severo. Vamos a ver campañas muy sucias, muy disputadas, y probablemente con muchísimas irregularidades, gasto de dinero, despilfarro, y eso puede provocar una deslegitimidad del proceso electoral, lo cual sería gravísimo. A juzgar además por algunos voceros que han sido nombrados recientemente, pues va a ser muy dura la campaña. ¿Cómo darle credibilidad y legitimidad al proceso electoral? Es otro de los retos que tiene Navarrete. Lo platicamos en el próximo capítulo. Con mucho gusto. Gracias, Memo, y feliz año. Feliz año, Azucena, y feliz año aquí en tu casa. A todo el auditorio. Gracias. Gracias, Guillermo Valdés.